En Casa con Dios, teoterapia y meditación. Con Jimmy Chamorro. Buenos días, bienvenidos nuevamente a Teoterapia y Meditación, el primer espacio del día en torno a Dios. Saludo obviamente a todos nuestros seguidores aquí en nuestro canal de YouTube Soy ICT. Al igual que a todos los oyentes de Colmundo Radio, quienes también cada mañana y a lo largo de nuestra programación en Casa con Dios nos han venido escuchando. Continuemos con la vida de José. Algo muy importante que tiene que ver con el legado de Jacob para con sus hijos. Y vamos a ver cómo este legado se lo comparte específicamente a su hijo José. Génesis 47 nos relata muy brevemente lo siguiente, para entrar a Génesis 48. Dice, y llegaron los días, dice el primer versículo, de Israel para morir, y llamó a José su hijo, y le dijo, si hallado gracia en tus ojos, te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo, y harás conmigo misericordia y verdad. Te ruego que no me entierres en Egipto. Pues ese era su anhelo, ser sepultado en la tierra de sus raíces, como seguramente es el anhelo de muchos aquí en esta tierra. Y luego dice, mas cuando duerma con mis padres me llevarás de Egipto y me sepultarás en el sepulcro de ellos, o sea, el sepulcro de mis padres. Y José así lo hace. Haré como tú dices. Hasta lo último, él hizo de conformidad como su padre, así se lo dijo. Y se lo juramentó ahí, dice la palabra de Dios, sobre la cabecera de la cama. Pasemos a Génesis 48. Vamos a los primeros 4 versículos. Sucedió después de estas cosas que dijeron a José, he aquí, tu padre está enfermo. Y él tomó consigo a sus 2 hijos, a Manasés y a Efraín. Manasés el mayor y Efraín su segundo hijo. Recordemos lo que cada uno de ellos pues representaba. Claro, representaba el que Dios me hace fructificar aquí en esta tierra de aflicción, como lo significa Efraín, y Manasés Dios me hizo olvidar todo mi trabajo, pero también la casa de mi padre. Bueno, eso no necesariamente se cumplió, puesto que Dios tenía algo maravilloso para José, para Jacob y por supuesto para los hijos de José. Pero dice que él tomó consigo a sus 2 hijos y fue a su padre, que ya está pronto a perecer. Versículo 2. Y se le hizo saber a Jacob diciendo, he aquí tu hijo José viene a ti. Entonces se esforzó Jacob, se esforzó Israel, dice, y se sentó sobre la cama. Y mire lo que aquí me dice el versículo 3. Y dijo a José, el Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo, le dice así. Jacob, ustedes se darán cuenta, siempre se refiere a Dios como el Dios omnipotente. Pero también Dios se le aparece allí en Betel. ¿Y cómo se le aparece Dios? Yo soy el Dios omnipotente, le dice así, el Dios de tus padres. No olvidemos, cuando Jacob, muchos años atrás, salió de la casa de su padre, de la casa de Isaac, su padre lo mandó para la tierra de Padán Aram, donde ahí pues él iba a conocer mujer. Y así fue que se lo dijo su papá, Isaac. Génesis 28 me relata este hecho. Pero antes de partir lo bendice a su hijo Jacob. Jacob era solo, soltero. Y cuando él salió, pues ni siquiera conocía mujer, pero él salió a la tierra de Padán Aram. La tierra de su mamá, recordémoslo bien, de Rebeca. Y allí pues se presentaría ante Labán, hermano de su mamá. Ya todos sabemos lo que sucede obviamente con Lea, con Raquel.
Él salió con la bendición del Dios de su padre. Y su padre lo bendice. ¿Y cómo le dice? El Dios omnipotente te bendiga. Luego él llega a un lugar que más adelante conoceríamos como Betel. Por eso dice aquí la palabra de Dios. El Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán. Luz es Betel, Betel es luz. Y me apareció claramente. Bueno, se llama luz, porque la luz aclara, es claro como Dios se me aparece. Dice, en la tierra de Canaán, y Dios me bendijo. Miren que el Dios omnipotente es aquel que se me aparece en luz, es aquel que es luz en mi vida, que me va guiando, y el Dios omnipotente es aquel que me bendice. Recordemos que cuando él sale de la casa de su papá, siendo solo, soltero, mucho más joven, se detiene aquí. Hay una visión que él ahí tiene, ahí ya la hemos compartido. Luego él va a la tierra de Harán. Luego me dice la palabra de Dios que él vuelve nuevamente, ya con toda su familia, con todo lo suyo, hasta sus suegras, y va a la tierra de Canaán, pero se detiene ahí en ese lugar. Betel. Allí entonces fue conocido como tal, Betel. Y ahí también Dios le habla a Jacob. Eso representa a Betel. Ahora Dios se le aparece, recordemos, a Jacob cuando él sale de la casa de su papá y dice, yo soy el Dios omnipotente, el mismo Dios de tu padre. Usted puede tener el Dios de su padre, usted puede recibir la bendición de Dios por medio de su padre, y usted puede tener el Dios de su padre, pero hay un momento donde Dios debe ser mi Dios, donde el Dios de mi padre debe ser mi Dios, donde yo experimente a Dios, literalmente. De ahí la importancia de mi comunión personal con Dios. De ahí la importancia de la bendición de Dios también sobre mi vida. Claro, Dios bendice a mi padre y ha bendecido su descendencia, pero hay un momento dado donde yo necesito también estar a solas con Dios. Y sus hijos también, que sus hijos experimenten al Dios omnipotente, que sus hijos experimenten a aquel Dios que los bendice. Continúa la historia. Y me dijo Dios allí, en Betel, en luz, he aquí, yo te haré crecer y te multiplicaré y te pondré por estirpe de las naciones y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Esto fue lo que Dios me dijo allí en Betel. Te haré crecer, te multiplicaré. Eso fue lo que Dios le dijo, por cierto, a Abraham, que se lo confirmó a Isaac y ahora lo reconfirmaría con Jacob. Te haré crecer, te multiplicaré. Daré esta tierra a tu descendencia por heredad perpetua. O sea, todas las promesas serán también para ti. Eso es lo que representa. Lo que representa esa tierra, el cumplimiento de las promesas para mí. Jacob le comparte a su hijo José el legado, le comparte el pacto, le comparte la promesa de Dios a José. Lo tiene absolutamente claro. Qué enseñanza tan grande la que recibimos también aquí de Jacob, cuando le comparte eso a su hijo. ¿Cuál es el legado que yo le estoy dejando a mis hijos? ¿Cuál es el Dios que mis hijos han visto en mí? Ellos han visto el Dios omnipotente en mi vida. Jacob vio el Dios omnipotente en la vida de su papá, de Isaac. Recibió la bendición del Dios omnipotente por medio de su padre. Pero Dios se le apareció también allí en Betel. Betel es aquel encuentro personal con Él. Es la bendición de Dios para mi vida.
el Dios omnipotente que todo lo puede hacer. Y aquí algo fundamental, no le dice Dios te bendiga simplemente, no, el Dios omnipotente te bendiga. El Dios omnipotente se me apareció a mí. Pero también para que a José le quede claro que el Dios que actuó en su vida fue el Dios omnipotente. Si es que había duda alguna, cosa que no la había, estoy seguro, en José. Para que a José le quedara, se le ratificara, se le reiterara nuevamente que fue el Dios omnipotente el que lo puso allí. Que es el Dios omnipotente que ha actuado soberanamente en su vida, en José, como actuó sobre la vida de Jacob. Eso es lo que vemos aquí. ¿Cuál es el legado que le estoy dejando a mis hijos, a mi descendencia? Ellos han visto el Dios omnipotente en mi vida, han visto las promesas de Dios cumplirse en mí. Y eso es lo que le deja a él, a su hijo José. Ya estamos muy pronto al momento en el cual Jacob parte de esta tierra. ¿Qué acontece cuando eso sucede? Vamos entonces a acercarnos a Dios en oración. Ahora, Señor y Dios, nos acercamos en esta mañana. Dios, sabido que tú eres el Dios omnipotente. El Dios omnipotente con el cual yo he tenido ese encuentro personal. Y si usted no ha vislumbrado, no ha visto, no ha experimentado aquel Betel en su vida, dígale en este momento: Dios, yo quiero el Dios omnipotente sobre mi vida. El Dios que me bendice. Aquella bendición que está sobre toda mi vida, que solamente viene de ti. El Dios omnipotente me apareció en luz y me bendijo, hijo mío, dijo Jacob a José. Dios, esto es lo que yo necesito ahora. Que el Dios omnipotente que se apareció a mi padre Jacob, ahora también sea sobre mi vida. Eso lo quiero experimentar en mí. Gracias porque tú obraste. ¿Y de qué manera? Dios omnipotente sobre la vida de Abraham, de Isaac, de Jacob, de José. Pero tú eres el mismo Dios omnipotente de ayer. Lo eres hoy y lo serás siempre. Y ahora, que el Dios omnipotente los bendiga. Que el Dios omnipotente de Isaac, que el Dios omnipotente de Jacob, que el Dios omnipotente de José los bendiga en este día. Que el Dios que vence toda esterilidad, como lo hizo con Abraham, con Sara, aún con Isaac, los bendiga entonces en este momento. Que el Dios omnipotente les deje ver todo su bien y cumpla sus promesas en su vida. Que el Dios omnipotente los cubra y los proteja de todo mal en este día. Amén. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente en esta mañana. No olvidemos, de lunes a viernes, teoterapia y meditación, 5 de la mañana, hora Colombia. En Casa con Dios, teoterapia y meditación con Jimmy Chamorro.